amigos de Gritos en la Noche. ¿Cómo están? Espero que se encuentren excelentemente bien. Qué bueno que nos acompañan en otra emisión más de este canal. En esta ocasión, tenemos un par de historias contadas por abuelas de personas de esta comunidad. Historias que hablan mucho de las leyendas y costumbres de nuestro país. Así que, sin más por el momento, vamos a dar inicio. Ya lo saben, no se olviden de compartir estos relatos para que el contenido llegue a más personas y nosotros tengamos más historias que narrarles. Por favor, si no se han suscrito al canal, también suscríbanse y dejen sus comentarios y su pulgar arriba. Ahora sí, vayan por una taza de café, apaguen la luz, reúnan a la familia y quédense con nosotros. Hay una historia que nos contaba mi abuela a mis primos y a mí, y que en lo personal me parecía extremadamente perturbadora en aquellos tiempos, cuando tenía como 10 años. Así que me gustaría compartírselas. Mi abuela Tete vive en San Luis Potosí. Era la menor de 5 hermanos, pero de ellos yo solo conocía 3. El mayor ya había fallecido cuando nací y el hermano de en medio tuvo un destino incierto. Ahora mi abuela vive en la capital del estado, pero en su infancia cuenta que vivían en un pueblito en la Huasteca y muy cerca de un río. Dice mi abuela que por aquellos tiempos era muy seguro por allá. Entonces desde niños andaban solos, jugando o corriendo por toda la comunidad o el monte. Ella era muy apegada a su hermano, el que le seguía en edad, puesto que se llevaban solo un año. Así que jugaban juntos y tenían los mismos amigos. Un día, dice que estaban jugando en una parte del monte y que vieron a su hermano, José María, el de en medio, ya con 17 años, entrar caminando entre la hierba. Ellos le gritaron, pero él parecía no escucharlos, así que decidieron seguirlo para ver a dónde iba. Llegaron entonces a una parte con hierbas y lo escucharon hablar con una mujer. Aunque no entendían muy bien qué decía y no podían asomarse para ver quién era, estaban seguros de que si asomaban la cabeza, él los vería. Por eso no lo hicieron. Después de unos minutos, escucharon unos ruidos en el silencio. Y cuando por fin se asomaron, vieron a su hermano de espaldas, besando a una mujer, sentados en la orilla del río. Dentro del morbo travieso que eso podía provocarles a unos niños de 10 y 11 años, aquello no les pareció raro. Pero mientras ellos espiaban curiosos, en un movimiento entre las cabezas de su hermano y aquella chica, lograron ver que esa mujer era horrible. La cara era extremadamente redonda, como si fuera muy obesa, aunque su cuerpo era normal, y parecía muy vieja, o al menos a ellos les pareció ver que su piel era más bien arrugada. Mi abuela y su hermano esta vez se espantaron y también se sorprendieron por aquello, y tan silenciosos como pudieron, salieron de ahí y echaron a correr hasta el poblado de nuevo. Estaban muy agitados, pero se calmaron y no le dijeron a nadie sobre aquello. Sin embargo, dice mi abuela que a ella sí le parecía que su hermano tenía una actitud rara. En verdad, como muy enamorado.
Mi abuela nos contó que siguieron a su hermano en múltiples ocasiones durante el mes siguiente, y en esas ocasiones a veces veían a esa mujer como si no tuviera cabello, y alguna vez que la vieron incorporarse les pareció incluso que estaba severamente jorobada. Eso más que miedo ya les causaba desconcierto e incluso un poco de asco. Así que finalmente le contaron un día a su mamá que habían visto a José María besándose con una anciana en el río. Mi bisabuela les preguntó a qué se referían exactamente y ellos le narraron más o menos lo que habían visto. Mi bisabuela confrontó a su hijo cuando regresó a casa, pero él la tachó de loca por creerle a unos niños y se comprometió a llevar a su novia, como él mismo la llamó, para que conociera a mi bisabuela. Mi abuela y su hermano se llevaron un buen regaño por inventar cosas y no tenían cómo defenderse o probar su verdad, así que decidieron esperar a ver qué iba a decir su hermano cuando les presentara a sus papás a aquella vieja. Unos 4 días después, estaban en la media tarde tomando café con pan en su casa, cuando José María llegó y le gritó a su mamá. Mi bisabuela rápidamente fue a ver, y mi abuela y su hermano, desde la mesa del comedor, escucharon otra voz de mujer, así que dedujeron que por fin había traído a su supuesta novia, y se levantaron para ir a ver. Al llegar a la puerta, ambos se llevaron una gran sorpresa. Vieron con su hermano a la misma mujer, pero era inexplicablemente joven, tan joven como su hermano, e incluso más. Era fácil reconocer que era la misma persona por sus rasgos y ropas, pero al mismo tiempo era alguien completamente distinto. Mi bisabuela en realidad estaba feliz y, por supuesto, en un momento discretamente los regañó por mentirosos y prosiguió a platicar con José María y su novia. Mi abuela recuerda que incluso hablaron de casarse, pero esa boda nunca se realizó. Estuvieron ahí cerca de 1 hora. Y finalmente su hermano dijo que debía llevar a su novia a su casa. Y se fue, aunque en realidad regresó muy rápido. Aquella noche, recuerda mi abuela que comenzó a llover y todos se durmieron arrullados por la lluvia. Ella dormía en un cuarto afuera y compartía una camita con su hermano. Y en la misma habitación, en otra cama, dormía José María. Y dice que en algún momento de la noche la despertó su hermano, desesperado. ¡Se salió! ¡José María se salió! Mi abuela despertó rápidamente y se levantó igual, y se asomaron en la ventana de ese cuarto para ver hacia dónde iba su hermano, y tal vez decirle a sus padres. Sin embargo, lo que vieron no fue a su hermano. Lo que estaba ahí era aquella mujer, pero justo como la habían visto en el monte. Vieja y encorvada, caminando entre el lodo del patio bajo la lluvia. Esa fue la primera vez que les dio realmente terror. Se acostaron nuevamente en la cama temblando y rezando,
Y dice ella que vieron con un trueno la silueta de aquella cosa afuera de su ventana. Finalmente, en algún momento se durmieron y al amanecer su hermano no había regresado. Su madre les preguntó por él y ellos le dijeron que no sabían. Pero, conforme pasaban las horas y su hermano no regresaba, se animaron a contarle lo que había pasado. Su mamá entonces fue a buscar a un tío de ellos para que los ayudara a buscar a José María, pero la verdad es que él ya nunca apareció. Por las cosas que podían decirse en el pueblo o porque los vieran mal, mi bisabuela decidió contar a partir de ahí que José María se había fugado con una novia. Después de todo, eso no era tan raro en aquellos años, pero mi abuela dice que en los últimos días les confesó que estaba arrepentida de no haber visto las señales y haber dejado que a su hijo se lo llevara a un demonio, al mismo infierno. Hola, comunidad de Gritos en la Noche. Me acerco a ustedes hoy para narrarles una historia que cuenta mi abuela. La verdad, me involucra a mí y a mi hermano, pero extrañamente no tenemos casi recuerdos de lo ocurrido. Si acaso algunos flashazos de memoria que no nos permitirían en ningún caso contar la historia completa si nos lo propusiéramos. Lo que ocurrió fue así. No estás sola. Una voz le susurró a mi abuela al oído cuando ella estaba a punto de dormirse, y de inmediato, con el corazón a punto de salírsele del pecho, se levantó y prendió la luz para vernos a mi hermano y a mí ahí dormidos tranquilos. Se volvió a acostar, pero esta vez dejó encendidas un par de lámparas que había en el cuarto para no estar en total oscuridad. Y finalmente, después de un rato, se volvió a dormir. Mis papás se divorciaron cuando mi hermano y yo teníamos 4 y 3 años respectivamente. Y después de un año de arreglársela sola, porque mi papá se había desentendido de nosotros, mi mamá aceptó la oferta de regresar a vivir con mis abuelos, en Tepoztlán. Nos mudamos para allá en unas vacaciones de verano, y apenas teníamos una semana ahí cuando mi madre recibió una muy buena propuesta de trabajo, pero implicaba nuevamente estar en la Ciudad de México. Después de mucho meditar y discutir con mis abuelos y algunos familiares, se llegó a un acuerdo en general. Mi mamá se iría a ese nuevo trabajo. Después de todo, el dinero que le ofrecían no era nada despreciable. Y viviría en la ciudad con una tía durante los días laborales. Y los fines de semana regresaría con nosotros para vernos. Mi abuela accedió a cuidarnos ella sola casi por completo, ya que mi abuelo era trailero y solía viajar a veces por periodos largos. Y una tía que no vivía tan lejos accedió a ayudarla por si algo se ofrecía. Así empezaron esos años. La verdad, nosotros nos la pasábamos muy bien. Mi abuela es una persona muy linda. Aparte de que fue abuela muy joven, así que todavía tenía mucha energía para andar tras de nosotros. Mi abuelo también nos trataba muy bien, pero en realidad lo veíamos 1 o 2 días a la semana. Y mi mamá, la verdad, lo poco de tiempo que pasaba con nosotros lo hacía con mucha calidad. Éramos muy queridos y nunca la extrañamos demasiado. Algo de lo que no recordamos es que dice mi abuela que cerca de 6 meses después de que llegamos a vivir allá, un día tocaron a la puerta mientras ella hacía de comer
y nosotros jugábamos. Cuando salió, se encontró con su consuegra parada en la puerta. La familia de mi papá y de mi mamá jamás se llevaron bien, pero la señora le dijo que se había enterado que estábamos viviendo ahí y quería vernos. Al principio, mi abuela se negó por la forma en que mi papá había tratado a mi mamá, pero la señora fue insistente y cada par de días aparecía con la misma solicitud, hasta que finalmente mi abuela le dijo que podía vernos, pero siempre ahí, en nuestra casa. A disgusto de mi madre, la señora empezó a visitarnos casi a diario. Y es raro, porque mi hermano y yo la recordamos muy vagamente. Después de una semana de visitas que duraban apenas unos minutos, la señora empezó a llevarnos regalos. Primero ropa y luego juguetes. Mi abuela dice que extrañamente nosotros siempre le decíamos que esos juguetes que nos llevaba nos daban miedo y no queríamos jugar con ellos. Así que terminaban botados en un cuarto de cachivaches en el patio. Un día, coincidió que mi abuelo estaba en casa y la señora apareció. Esta vez no nos llevó regalos a nosotros, sino que llevó una pequeña figura de pasta para mi abuela, que coleccionaba varias de esas en sus vitrinas. Era un niño, y mi abuela lo colocó sobre la televisión. Después dice que la señora no se quedó por mucho tiempo y se fue. A partir de ahí, empezaron a escucharse ruidos en la casa, platos que se caían, y cuando mi abuela revisaba, todo estaba en su lugar. Dice también que a veces escuchaban pasos en el pasillo durante las noches, que caminaban de un cuarto a otro, pero ahí no había nadie. En una ocasión, mi abuelo había salido nuevamente a un viaje largo hasta la frontera y se ausentaría varios días. Así que, aunque mi abuela trataba de mantenerse escéptica con todo eso, decidió esos días mejor dormir en nuestro cuarto, que tenía 2 camas matrimoniales. Esa noche, mientras mi hermano y yo dormíamos, los ruidos en la casa parecían más fuertes que nunca. Mi abuela, sin querer asustarnos, pero también angustiada, se mantenía despierta, rezando y vigilándonos, hasta que un fuerte golpe despertó a mi hermano. ¿Qué pasa, abuela? Nada, hijo. Vuelve a dormir. Son los ruidos otra vez. Es que es el niño, abuela. El niño que nunca se está quieto. ¿Cuál niño, hijo? El de la tele. El que trajo la señora. Le dijo mi hermano. Aterrada, pero tratando de controlarse, mi abuela se pasó a nuestra cama y aquella noche durmió con nosotros. Por la mañana, en algún momento sonó el teléfono. Era mi abuelo que con voz débil le hablaba. Al parecer, durante la madrugada, mi abuelo había tenido un accidente y no había pasado a mayores. Sin embargo, se había roto una pierna y tendría que quedarse en Tijuana hasta recuperarse. Por fortuna, ahí tenía algunos familiares que lo cuidarían. Pero mi abuelo, muy claro, dijo que volteó su tráiler porque en la carretera vio de repente a un niño y que él estaba seguro que estaba vestido igual que aquella figurita que les había regalado mi otra abuela
quien, por cierto, no había vuelto a ir por la casa después de ese día. Mi abuela, siendo muy devota, aunque tenía miedo, siempre trataba de minimizar el poder de las cosas paganas, así que solo le echó agua bendita al muñeco, y ese día estuvo todo tranquilo. Pero apenas un día después, mi abuela dice que mientras desayunábamos, yo le dije que el niño estaba muy enojado con ella. Eso en realidad la asustó, pero hizo como si nada pasara y siguió platicando con nosotros de otras cosas. Para cuando anocheció, ella en realidad estaba algo triste por lo de mi abuelo y algo preocupada por estas cosas que pasaban. Sin embargo, esperaría hasta la mañana, cuando llegara mi mamá, para comentarle lo último que había ocurrido y ambas pudieran deshacerse de aquella figura. Mi abuela entonces se quedó dormida y en algún momento de la noche despertó porque escuchó un sollozo. Al abrir los ojos en la oscuridad, pudo ver con la luz que se colaba por la ventana a mi hermano sentado en la cama llorando. Mi abuela, angustiada, le preguntó que qué tenía mientras se incorporaba para prender la luz. Mi hermano no dijo nada, y en ese momento mi abuela encendió el interruptor, solo para darse cuenta que mi hermano y yo estábamos profundamente dormidos. No había nadie sentado ahí. Ella dice que se asustó muchísimo y empezó a rezar. Y en ese momento los ruidos en la casa regresaron, muy fuertes. Sin embargo, después de un rato también se tranquilizaron y el cansancio la empezó a vencer. No apagó las luces, así que todo estaba iluminado, pero aún así pudo dormirse. No sabe en realidad cuánto tiempo pasó, pero de repente despertó nuevamente, esta vez de golpe y muy alterada. Y lo primero que notó fue que no podía moverse y empezó a sentir como si algo reptara desde sus pies y empezara a subir por sus piernas y abdomen. En ese momento se dio cuenta que nuevamente no había luz en el cuarto. Ella estaba luchando por moverse, pero no podía, y cuando más desesperada estaba, escuchó como una voz le susurró al oído: No estás sola. En ese momento escuchó los gritos desesperados de mi hermano y yo, que ya nos habíamos incorporado y estábamos en nuestra cama sentados, gritando histéricos, viendo hacia donde ella se encontraba. Pasaron unos segundos para que ella empezara a poder moverse y entre gritos y maldiciones, finalmente aquello que le impedía el movimiento se disipó. Se incorporó para abrazarnos y calmarnos. Y cuando por fin estuvimos más tranquilos, nos preguntó por qué gritábamos. Ambos le respondimos que algo nos despertó de golpe y la vimos ahí acostada, con algo encima de ella, como una sombra horrible arrodillada sobre su pecho, y algo que parecía una mano sujetándole la cara. Mi abuela entonces nos puso chamarras a mi hermano y a mí, y ella también tomó una. Y salimos a la casa de una amiga de ella, que básicamente vivía al otro extremo de la cuadra. Y ahí pasamos la noche. Al día siguiente, mi abuela fue a esperar a la casa, a mi mamá, aproximadamente a la hora que llegaría. Se quedó afuera, pero lo que más le preocupaba era que mi mamá llegara y entrara sola.
Cuando mi madre por fin llegó, la abuela le comentó todo lo que había estado pasando. Mi mamá entonces, un poco enojada y preocupada, entró a la casa con ella y con una bolsa tomó aquella figura de pasta y las dos la llevaron a la iglesia, donde al no encontrar a nadie, simplemente decidieron romperla en el suelo del templo. La figura era muy ligera como cualquier otra, pero al romperla, en su interior tenía tierra, bastante de hecho, y piedritas que nunca nos hubiéramos dado cuenta que estaban ahí. Desde aquel día las cosas en mi casa regresaron a la normalidad. Y mi otra abuela jamás volvió. Nunca regresó a la casa. Mi abuela siempre cuenta esta historia. Pero, como les digo, ni mi hermano ni yo recordamos nada de esto.